Para nosotros es de gran satisfacción poder explicar a usted y a la comunidad que sigue permanente y constantemente el servicio que le brinda 24 horas. Las relaciones van, como diríamos en italiano, increscendo. Se van incrementando y se amplían cada día más. Y es tanto así que tenemos 3 aerolíneas dominicanas con diferentes vuelos a la isla de Aruba y haciendo una conexión entre República Dominicana y Aruba. Hoy tenemos por acá a la gente de Air Century que acaban de anunciar que van a tener 3 vuelos semanales a partir del 15 de diciembre de aquí directo a Punta Cana. Y van a tener 3 vuelos directos de aquí a República Dominicana por la capital, por el aeropuerto internacional de Higüero, el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer. Tenemos a Sky High con 2 vuelos directos semanales de aquí al aeropuerto internacional de las Américas. Y tenemos a Arajet con 2 vuelos también semanales de aquí a República Dominicana y en algunos casos con alguna escala en Curazao, pero con un servicio que conecta directamente a la República Dominicana con Aruba en todos y cada uno de los casos, lo que indica que la relación de la población dominicana residente aquí con los dominicanos de allá se va entrelazando. Por otra parte, hay una serie de acuerdos de comercio, de acuerdos bilaterales entre los Países Bajos, entre Aruba y la República Dominicana, que hacen que los lazos se estrechen más y más. Ya en los próximos días vamos a tener la posibilidad de traer productos frescos de la República Dominicana a través de una serie de acuerdos que se vienen haciendo en la República Dominicana, y tanto los Países Bajos como la isla de Aruba y la República Dominicana entrarán en una serie de cooperación en diferentes aspectos que más adelante vamos a dar a conocer. Pero entiendo que estamos entrando en un estadio, en un momento en el que las relaciones entre la República Dominicana y la isla de Aruba se van colocando en uno de sus mejores momentos.